Bueno, ahora vamos a mirar cómo podemos realizar simulaciones con ACEDA. Entonces, primero que todo, la primera recomendación sería verificar que todas las conexiones se vean bien. O sea, tenemos los nodos acá del positivo de 12 voltios, tenemos los nodos del negativo, tenemos que la línea verde que une los componentes no tiene ningún espacio. Les comentaba que hay ocasiones en que entre el componente y la línea verde se ve un pedacito blanco indicando que no hay conexión. Eso para la simulación no nos funcionaría. Si es un diagrama esquemático simplemente, pues lo veríamos bien. Pero para la simulación realmente no habría conexión ahí, entonces no nos haría ningún tipo de simulación. Entonces en este caso vemos el montaje bien. La otra recomendación, para que se pueda ejecutar la simulación, el diagrama debe estar guardado. Entonces por precaución guardémoslo en caso de que no estemos seguros si está guardado o no el diagrama. Entonces ahí lo guardamos, ya lo tenemos listo para hacer una simulación. En este caso, vemos que los dos interruptores S1 y S2 están abiertos. Si esos interruptores están abiertos, se supone que aquí no hay flujo de corriente. Entonces los LED no alumbrarían. Entonces en este caso, lo que podríamos notar en esta simulación es, si no hay flujo de corriente, pues los LED no iluminarían. Entonces, ¿cómo hacemos la simulación? Vamos a hacer la simulación en este momento y lo que tiene que ocurrir es prácticamente que se nos va a quedar lo mismo porque no hay flujo de corriente en este circuito porque los interruptores están abiertos. ¿Cómo hacemos la simulación? Nos vamos acá a la parte superior, acá en el menú que dice simulación, escogemos la primera opción que dice ejecuta tu simulación. Simplemente le damos clic y esperamos. Aquí no pasó nada porque efectivamente los interruptores están abiertos, entonces los LEDs se deben quedar apagados. Ahora vamos a hacer una modificación. A S1 lo vamos a cerrar. ¿Cómo cerramos el interruptor S1? Le damos clic al interruptor. Aquí en el lado superior derecho nos aparecen los datos del interruptor 1 que dice S1 display prefix. Sí, se lo podemos dejar así sin problema, lo mismo que S1. Y aquí donde dice estado, state, dice open. Le damos clic acá, open es abierto. Le damos clic acá y nos aparece close, cerrado. Entonces le damos close. Entonces ese interruptor se nos cierra. Miremos nuevamente. Open queda abierto y close queda cerrado. Entonces, sencillamente lo que hicimos ahí fue cerrar el interruptor S1 y el S2 está abierto. Si nosotros hacemos una simulación en este momento, el LED 1 debería encender y el LED 2 debería seguir apagado. ¿Por qué no ocurre en este momento? Ya cerramos el interruptor, ¿por qué no se enciende el LED? Porque el ACEDA no realiza la simulación en tiempo real, sino que hay que darle la opción de simular y él hace la simulación puntual en ese momento en que le damos simulación. Entonces por eso en este momento el LED sigue apagado, porque no le hemos dado que haga la simulación. Entonces debería encenderse el LED 1 y seguir apagado el LED 2. Vamos a ver si es cierto. Simulación, ejecuta simulación. Efectivamente se encendió el LED 1 y el LED 2 sigue apagado. Entonces la simulación nos muestra que realmente aquí hay un flujo de corriente que hace que ese LED 1 encienda y aquí no hay flujo de corriente, entonces el LED 2 va a seguir apagado. Ahora invirtamos. Cerremos, abramos S1 y cerremos S2. Si yo abro S1, open, y cierro S2, close, en este momento no cambió nada. ¿Por qué? Se lo repito nuevamente. La simulación de ACEDA no es en tiempo real. Si fuese en tiempo real, en el momento en que yo abro y cierro los interruptores, debería prenderse y apagarse los LEDs. Hay simuladores que pueden hacer eso. ACEDA no lo hace en tiempo real, lo hace solamente en el momento en que le damos simulación, o sea, puntualmente en ese momento. Entonces, en este momentico no hay corriente a través de S1, entonces el LED 1 debería estar apagado, pero si hay corriente a través de S2 y el LED 2 debería estar encendido. En el momento en que le damos simulación, debe ocurrir ese efecto. Entonces se debe apagar el LED 1 y se debe encender LED 2.
Listo. Se nos apagó LED 1 porque el interruptor 1 está abierto y se nos encendió LED 2 porque el interruptor 2 está cerrado. Ahora miremos que también podemos utilizar elementos de medida. Abramos S1 y cerremos, abramos S2 y cerremos el interruptor 1. Entonces en S1 va a circular una corriente. Si circula una corriente va a haber caída de voltaje en R1 y caída de voltaje en el LED. Vamos a medir el voltaje en R1. ¿Cómo lo hacemos? Acá en nuestros componentes tenemos multímetro. Seleccionamos el multímetro, le damos clic una sola vez, nos venimos con el multímetro acá, lo colocamos en este caso sobre la resistencia que vamos a medir, le damos clic derecho para que se nos desaparezca ese otro multímetro de ahí, y en el momento en que le damos clic al multímetro nos aparecen estos tres datos del multímetro. El prefijo dice XMM1, que es este multímetro. Dice que si queremos que nos aparezca ese prefijo, no hay problema, lo podemos dejar ahí. Y aquí nos dice tipo de multímetro, multímetro tipo, voltímetro o amperímetro. Como vamos a medir voltaje, entonces lo dejamos en voltímetro, o sea que ahí donde estaba bien, en voltímetro. Entonces dejémoslo ahí en voltímetro. ¿Cómo conectamos el voltímetro a esa resistencia? Con la herramienta para hacer las conexiones entre componentes, también la usamos en este caso. Damos clic acá en Wire, le damos clic en las terminales del multímetro. Cuando nos aparezca el punto negro, damos clic, nos vamos en paralelo con la resistencia y listo. Le damos clic derecho para que se nos desaparezca ahí la mira. Entonces ya tenemos el multímetro sobre la resistencia 1. Aquí todavía no nos aparece nada. El LED 1 debería estar encendido y nos debería estar dando una medida del multímetro. Pero eso no va a ocurrir hasta que no le demos simulación. Entonces démosle simulación, ejecuta simulación. Entonces el LED 1 se nos encendió y nos dice que en la resistencia 1 hay 10.21 o 10.214 voltios. Entonces el multímetro nos está dando la medida de voltaje sobre la resistencia R1. Así podemos hacer simulaciones con el AC EDA.